Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, donde estamos nuevamente con el formato de entrevista, en esta ocasión con una invitada que nos acompaña desde Santa Marta, Colombia, aunque ella es de otra ciudad y de otro país, ya nos va a contar un poco más al respecto. Y hoy vamos a hablar sobre una combinación muy interesante de temáticas: mentalidad, autoliderazgo y finanzas. Pareciera un tanto extraña esta combinación y de hecho es tan exótica como lo es la formación y la experiencia de Katy. Les voy a contar muy rápidamente. Ella es ingeniera mecánica que trabajó mucho tiempo en áreas y procesos de recursos humanos en empresas de ciertos sectores muy particulares y ahora es emprendedora en temas de finanzas personales y libertad financiera. También es emprendedora en otros temas que tenemos en común. Y bueno, yo creo que como dicen por ahí, Dios las hace y ellas se juntan y nos hemos encontrado en la vida desde el tema de recursos humanos, pero a la vuelta de varios años, ahora como emprendedoras en nuestros propios proyectos que estamos compartiendo. Entonces, Katy, de verdad que es un gusto tenerte como invitada en este episodio de Puentes al Liderazgo y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ilse. El placer es todo mío de poder estar aquí compartiendo en este espacio y de poder hablar un poco de mi experiencia y de poder inspirar a más personas, pues un poco con mis palabras y pues hacer ahí lo que tú sabes hacer muy bien, que es empoderar a muchas personas en su camino de liderazgo, que no solamente es un camino que se haga en las empresas o en un mundo corporativo, sino también en un ámbito personal y de vida. Fantástico. Y yo creo que eso tiene todo que ver con lo que vamos a hablar, que no solamente el liderazgo es el tema de lo que ocurre, lo que se percibe cuando estamos en las empresas, sino en lo personal y en general para la vida. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, me parece súper importante que le cuentes a esta audiencia que nos está viendo o que nos está escuchando, según el formato donde estés viendo hoy la entrevista, quién es Katy Gil. Bueno, ¿quién soy? Yo soy muchas cositas, pero en ámbitos generales soy una persona que ama hacer cosas que le empoderen, que le reenergicen, ama crear. Y yo creo que con esta pasión y con este amor, mi vida ha tomado muchas vertientes y muchos caminos durante estos años de experiencia. Pues como lo decía Gilce, yo soy ingeniero mecánico y comencé como con esta carrera de ingeniería porque me encantan mucho los números, me encanta mucho el análisis, pero también me encanta crear, y esto fue como una de las ramas de la ingeniería que se acercaba mucho a eso. Entonces, inicialmente, como mi vida comenzó como con esa expertise, y luego el rumbo profesional me fue llevando a través de más hacia los caminos del ámbito humano, y, y esto fue despertando en mí más curiosidades y más pasiones sobre el empoderamiento de las personas, sobre el desarrollo de las personas, sobre el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, por ahí también, luego en el camino profesional, también me fue gustando mucho esto, y es cuando empiezo yo entonces a tomar roles más del área de talento y de recursos humanos en las organizaciones. Y descubro que esto me encanta y me apasiona, entonces por ahí también voy quedando como con otra vertiente. Y también en estos últimos años, a nivel familiar, pues al tener que haber atravesado por una migración, yo soy venezolana, entonces también hemos tenido que poner mucho foco en las finanzas y en nuestros proyectos como familia para poder garantizar, pues no disminuir una calidad de vida y para poder garantizar la consecución como de nuestros objetivos y de nuestros proyectos familiares. Entonces, en estos últimos años también nos ha importado mucho, o me he volcado mucho a aprender sobre libertad financiera, a entrenarme y a empezar a hacer
a empezar a crear estos primeros pinos en cuanto a hacer inversiones, inversiones pasivas, y poder trabajar ya en mis propios proyectos alrededor de mis pasiones y de las pasiones de las personas que me rodean para crear pues ahí valor, siendo felices y en un entorno en el que estamos naturalmente haciendo lo que nos gusta. Entonces no hay mejor manera de compartir vida y de avanzar que como haciendo, integrando muchos de nuestros talentos y nuestras pasiones y haciendo cosas que nos gusten. Entonces eso ha sido un poco como mis últimos años. He podido navegar como por distintas oportunidades y pues sin lugar a duda lo he hecho con mucha pasión y sin lugar a duda he tomado como los pasos y los caminos hacia cosas que me gusten. Porque hacer, o sea, enfrentar retos hacia cosas que te apasionan como persona, pues son retos que se afrontan y son montañas que se suben, por más difíciles que sean, con mucho gusto. Wow, porque valga decir que dos cosas acá. Katy y yo nos conocimos hace unos 4 años. Katy fue mi cliente, o dicho de otra forma, Katy me contrató a mí cuando estaba en los temas de recursos humanos. Y de hecho, hicimos unos trabajos muy especiales cuando había unos momentos de mucha incertidumbre, de mucha, como porque estábamos en la mitad de la pandemia y demás. Entonces eso fue como poder ayudar. Yo creo que lo que nos une a nosotras es poder servir y ayudar a las personas para que estén mejor, para que estén tranquilos, para que estén más felices, para que estén mucho más como alineados con lo que quieren ser y con lo que son realmente, como desde su esencia. Y ahora, a la vuelta de los años, resulta que ella también es coach y lo es en temas financieros, de libertad financiera. Entonces, de eso también por eso vamos a hablar hoy. Pero si ustedes escuchan a Katy, fíjense que es una combinación bastante particular y muy interesante y además muy complementaria, entre otras porque en estos días que hablábamos, ya pues digamos de manera mucho más como relajada en nuestras conversaciones, pues es muy extraño encontrar mujeres, y esto no tiene nada que ver con género, pero simplemente es una realidad, estudiando ingeniería mecánica. O sea, ¿cuántas personas, cuántas mujeres había cuando tú estabas estudiando ingeniería mecánica en tu semestre, Katy? Muy pocas, éramos como el 10% del grupo de la corte, sin lugar a dudas éramos muy pocas mujeres. Pero Claro, claro. todo eso me encantaba también. El poder saber que estaba haciendo algo distinto a lo que la mayoría del género hubiese elegido. Fantástico, ¿no? Eso está fantástico. Bueno, Katy, cuéntanos un poco con toda esta experiencia, con todas estas vivencias, incluso también desde lo personal, desde lo familiar, al tener que poner el foco en, como en procurarse ese bienestar y esa libertad. Para ti, desde la persona que eres y desde tus experiencias personales, si yo te preguntara qué es autoliderazgo, ¿tú qué me dirías? Wow, yo creo que habla mucho de la disciplina, uno. Habla mucho de la posición mental con la que tú afrontas tu realidad y tus retos. Es ponerse en esta posición de responsable, de Mm. persona responsable y que toma acción y que se hace cargo, y no ponerse en el otro costado de la posición de víctima. Con lo que sea que esté pasando en tu entorno, ya sean retos o ya sean cosas favorables, pues para mí el autoliderazgo trata de pues no hacer responsable a más nadie por esto o por las situaciones. Simplemente ante un panorama externo de que yo no tengo control, yo tomo acción. Y eso va a generar consecuencias positivas o negativas. Pero para mí es importante tomar acción y poder navegar y poder llevar esas consecuencias y que sean cuales sean, poderlas llevar, o sea, poderlas manejar o administrar, ¿no? Entonces creo que eso ha sido para mí importante y clave durante estos años de experiencia. ¿Y qué ha sido como lo más retador para ti precisamente en esos temas de mentalidad para, para, para el autoliderazgo? ¿Qué ha sido como lo más retador para ti? Lo más retador para mí durante mis años trabajando en el ámbito de talento humano, eh,
pues yo era yo era la figura de recursos humanos dentro de una compañía y pues creo que uno de los aspectos retadores como en esta experiencia es que yo tuve que eh, poder transformarme como muy rápidamente en un ejemplo de líder para el resto de mis pares, que eran personas que tenían muchos años de experiencia y muchos años liderando. Y fue un reto para mí, tal vez, poder desde una posición más junior en la que yo estaba en el área de talento, poder dar ejemplo y poder influenciar positivamente y poderlos guiar tal vez hasta como en un rol temprano de coach y de mentoring, poderlos guiar de forma efectiva para que ellos pudieran madurar y crecer dentro de la compañía a sus equipos y pudieran madurar como sus aspectos de liderazgo para que pudieran también influenciar de forma positiva a sus equipos y alcanzar como sus metas. Entonces, como para hacerte el cuento corto, como poder yo estando en un rol más junior, pudiendo buscar el camino de influencia positiva hacia estos que no eran todavía como mis pares, pero eran personas que yo tenía que influenciar desde el punto de vista de talento y desarrollo y hacerlo de una manera consciente, madura y positiva, ¿no? Entonces, como poder, desde este punto, poderlo ser eficiente y efectivo. Sí. Wow, y esto es una situación que, gracias por traerla a esta conversación, Katy, porque yo escucho mucho ese tipo de personas que tienen roles y que se sienten un poco, fíjate que tú decías ahora, tú eras como ellos eran más senior, tú eras más junior, y entonces como que hay una distancia, y una distancia capaz que es hasta mental. ¿Cómo te trabajaste tú a ti precisamente para poder llegar a ese nivel de influencia, equiparándote con esas personas que eran pues más senior e incluso los dueños y los accionistas de la empresa? O sea, qué pasó en ti? ¿Cómo hiciste? Sí, pues yo creo que lo primero es que afortunadamente la organización era bastante horizontal y esto me ayudó mucho a mí para quitarme el sesgo de que pues yo era una asociada, en ese momento ese era mi rol y yo tenía que ser capaz de influenciar a los directores, que era como la estructura más arriba después del C-Level. Entonces, quitar esa barrera que es puramente mental, fue bastante importante para yo luego entender qué era lo que se quería, qué era lo que yo podía dar, ¿no? Desde mi rol. Y aunque yo tal vez en ese momento no estaba en ese punto de madurez, pues yo fui caminando personalmente hacia ese punto de madurez y de evolución para yo poder entregar el valor que yo quería dar hacia el resto de mis compañeros, que pues en este caso eran ahí, estaban como en esa posición o en ese nivel jerárquico más arriba. Pero ahí vuelve y juega otra vez el autoliderazgo, pues no hubo nadie que me dijo tienes que hacer A, B y C, sino como que para mí, dentro de mi guía y de mi camino de desarrollo, era claro que yo como persona de talento humano tenía que ser capaz de poder agregarles valor y poderlos guiar en este nivel de madurez, del liderazgo que ellos necesitaban para ellos poder hacer las cosas bien con su equipo. Wow. ¿Cómo hiciste tú para hacer, digamos, de manera concreta cosas? Porque tú dijiste, yo fui caminando en ese, digamos. Claro, y me imagino que pues, no me imagino, no, es obvio, para caminar hay que dar pasos. ¿Tú qué Claro. pasos recuerdas que hiciste o que diste en ese momento que te ayudaron a recorrer ese camino? Yo creo que el entorno, la situación en la que yo estaba y en la que cualquier profesional que está en una compañía es muy importante saber reconocer cuál es ese entorno, saber leer Mm. esa situación actual en la que está o la compañía o el equipo o algún líder en especial, saber reconocer ese reto es importante. Entonces, yo siento que yo fui dando esos pasos, ¿no? O subiendo ahí en esa escalera o caminando ese camino, a medida que yo fui capaz de reconocer los retos en los que estaba mi entorno de forma inmediata y en los que yo sabía que tenía que poder apoyar. Entonces,
como de alguna manera yo encontraba los recursos o fui incorporando los recursos en mí para poder apoyar ese reto, para poder sí, solucionarlo o agregar valor ahí o cerrar esa brecha. Y con eso, con ese pequeño reto que se tenía en ese momento, pues naturalmente uno va agarrando como más cancha, ¿no? Uno va incorporando habilidades también en su perfil. Y yo creo que hacer esto de forma continua, ¿sí? Te va a ayudar o me ayudó a mí muchísimo a poder integrar muchas cosas en mi perfil de liderazgo muy rápido, que me ayudó mucho a ayudar al resto de los líderes de la organización. Entonces creo que es eso, es no dejar de caminar el camino y no dejar de identificar dónde están los retos del entorno y de poder entender cómo es que tú vas a ayudar a solucionar ese reto o a cerrar esa brecha. Y ahí Wow, a mí naturalmente escalando. hay dos conceptos que me parecen absolutamente poderosos de lo que acabas de decir. Uno es el tema de reconocer el entorno y el otro que fuiste encontrando tus propios recursos. Para una persona que, digamos, está enfrentando un reto como el que tú tenías en ese momento, ¿qué tip le darías para poder reconocer los retos y lo que está ocurriendo en el entorno? ¿Qué debe observar? ¿A qué debe estar atento? Para ir como, porque me parece fantástica la experiencia que nos estás contando, eh, y creo que desde allí pues puede haber como unos insights para alguien que de pronto le resuene, ok, ¿cómo hago para eso de reconocer los retos del entorno y desde ahí poder ayudar? ¿Qué le dirías a esa persona así bien aterrizado? Mira, obviamente habla sobre como el criterio. Y para generar el criterio de tu entorno, mi mayor recomendación es que puedas estar en el entorno. Y el entorno no eres tú viendo con tus gafas la situación, sino intenta ponerte en los pies o ponerte las gafas de cada una de las personas que están en ese entorno. Yo hablaba mucho con todos. Bueno, naturalmente, al ser la persona de talento humano de la organización, pues esto es como un requerimiento indispensable. Pero hablar mucho con todos me ayudó a entender su contexto. Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, mira lo que está pasando con esa meta. ¿Ustedes qué están haciendo acá para lograr esto? Oye, ¿cómo crees que el proyecto que estás desarrollando, que vamos a lanzar en 3 meses, va a ayudar con este reto que tiene la organización? Entonces, esto ayuda mucho a construir un criterio, no solamente el tuyo desde tu posición o desde tu rol, sino un criterio integral que puedan tener todos en la organización. Desde los que están en una estructura organizacional entrando, un entry level, que pueden no entender todo el contexto, pero que al final ellos viven de alguna manera la organización y tienen sus pasiones y también tienen sus quejas, desde estas personas hasta la visión que puede tener el C-Level o el fundador de la compañía. Y poder codearte o hablar siquiera con estas personas y entender qué está en sus cabezas, te puede ayudar a tener un contexto. Porque al final yo creo que el contexto es muy, pues hay una realidad, ¿no? Sobre la situación de una compañía, pero luego cada uno tiene su contexto, su forma de interpretar lo que son como las gafas con las que tú lees tu entorno. Entonces, creo que mis gafas fueron altamente influenciadas por las gafas del resto, para yo poder garantizar, poder entender todos los puntos de vista y con eso poder tener criterio. Y con un criterio unificado, digamos de alguna manera, poder entonces saber tomar acciones, ¿no? Entendiendo cuál es una situación más aterrizada y a partir de ahí, pues decir, ok, entonces, vaya, intentemos esto, intentemos aquello, vayamos por aquí, vayamos por allá, ¿no? Como tomar acción ya con, no lo que yo creo da buenas a primera que es, sino con un criterio más integral de una comunidad o de un entorno. Wow. Y el segundo aspecto, muchas gracias, Katy, por ese consejo que realmente me surge otra pregunta y es, ¿cómo venciste tú ese temor a hablar y a preguntar y a escuchar a la gente? Porque a veces hay personas que se limitan precisamente, pero ¿cómo voy a ir a preguntarle? ¿Pero cómo voy a ir? Pero es que no va a tener tiempo, pero es que yo no tengo tiempo. Un montón de películas que se arma la gente sobre lo que significa ir y escuchar a otro, preguntar al otro. ¿Cómo hiciste tú para vencer como esas posibles barreras que puedan existir para ir y hablar con alguien del C-Level, con un director? ¿Cómo hiciste para ir
barriendo como quitando como esas barreras. Yo creo que puede ser, sí, es una creencia limitante de que podemos tener, pero creo que solo tienes que ir y abordar a una persona, porque irle y preguntarle, oye, te puedo sacar 10 minutos, creo que puedo apoyarte con algo que está pasando en tu área, pero te puedo apoyar más si tú me ayudas a entender un poco más. Entonces, yo creo que es simplemente aproximarse, porque si no te aproximas, o sea, si te aproximas, ¿qué puede pasar? Que te diga que sí o que te diga que no. Entonces, tienes las dos posibilidades, pero si no te aproximas, ya tienes el no por delante. Entonces, no pierdes nada, simplemente yendo y abordándolo. Pues obviamente, tal vez mi recomendación es intentar por los que tal vez son más fáciles para ti, para tener como esa victoria temprana y sentirte empoderada luego de ir por los más difíciles. Pero sin Como lugar a... empezar, ¿te refieres a empezar por los que son más fáciles para ti? Sí, correcto. Y tal vez con estas victorias tempranas también sientes mucha más confianza luego de ir a abordar luego a personas con las que tal vez no interactúas tanto en el día a día. Pero al final de mi historia, yo era una de las personas con las que todo el mundo interactuaba. Y tal vez yo no tenía en mi relación laboral estrictamente de talento humano mucho que ver con algunos roles, pero como relación de negocio a mí me interesaba mucho mantenerme próximo a todas las personas para, como les digo, poder siempre tener el contexto. Y al final, pues al final, yo terminé siendo una persona a la que todo el mundo recurría, no necesariamente para temas de talento humano, sino para temas también de negocio. Entonces yo pude también madurar mucho mi perfil hacia un perfil más integral, no solamente de talento humano. Claro, Y eso fue muy poderoso para agregar mucho más valor. claro, Entonces, claro, o sea, como que es un efecto colateral bastante positivo porque te vuelves mucho más integral y finalmente todo radica en cómo aportas más valor, que es lo que acabas de decir. Y el otro tema, Katy, que no quiero que se nos pierda porque me parece que también es fantástico, es que tú dijiste hace un momento que fuiste encontrando desde ti tus propios recursos. ¿Cómo es eso? ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Así para quien le suene como raro esta niña de qué está hablando. bueno, y cuando yo hablo de recursos, pueden ser muchas cosas. Tal vez la manera más cristiana de decirlo es encontrar las soluciones y buscar Mm. tus herramientas. Y un recurso puede ser desde un libro que te leas y que desde ahí puedas expandir tu nivel de conciencia con respecto a algo en especial y puedas luego poder resolver un problema desde un punto de vista, desde otro ángulo. Puede ser desde una herramienta en tu compu que aprendas a usar y que te haga la vida más fácil y que te haga un proceso más eficiente. Puede ser este mismo tema del relacionamiento y el de poder tener más criterio y de poder entender más tu contexto. O sea, son al final como muchas cosas, pero creo que todo radica en expandir como tu nivel de herramientas que te van a ayudar a solucionar algo y a agregar más valor. Entonces creo que desde ahí lo miro siempre. Y eso es desde el autoliderazgo, sin duda, y desde la posición humilde en la que siempre hay algo que vas a poder incorporar nuevo a tu perfil y siempre hay algo que vas a poder aprender. Siempre hay algo más allá afuera que te va a ti a ser mejor y que te va a ayudar nuevamente a ti a solucionar un problema de forma más eficiente o agregar más valor, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Y para poner la cereza del pastel, simplemente quiero como recordar que todo lo que, o pues hacer notar más bien que todo lo que nos ha dicho Katy es algo que cada uno puede hacer por sí mismo. El decidir leer un libro es una lección que alguien que puede hacer, no tiene que esperar a que nadie más le diga. El querer aprender a usar una herramienta que te facilite la vida, el querer tener la iniciativa para ir a conversar con alguien, es algo que sale de ti. Entonces, fíjense que, o como el tema aquí, las herramientas no tienen que ser por instrucción de alguien. Por supuesto, si en cualquier momento
alguien te da una sugerencia y te recomienda un libro, un podcast como este, o bueno, lo que sea, pues muy válido y bienvenido. Lo que quiero como poner acá sobre la mesa es que no necesariamente tenemos que esperar a que otro lo haga, sino que nos podemos hacer cargo. Y fíjense que Katy acá nos acaba de dar unos 3 o 4 ejemplos que son sencillos y que dependen de ti únicamente. Entonces, gracias, Katy, por esa manera de ponerlo como tan real, porque pues es muy bajado a tierra. Entonces, súper, súper valioso lo que nos acabas de compartir. De Cuando nada. tú estabas en esos procesos de recursos humanos, un poco como para invitar aquí a nuestra audiencia a reflexionar. ¿Tú qué observabas? Si yo te dijera típicos comportamientos o actitudes de una persona que no se autolideraba, ¿tú qué observabas allí, Katy? Bueno, muy típico es ponerse en la posición de víctima y de tal vez exigir como que el responsable del desarrollo y de que las herramientas fuesen incorporadas en él era de la compañía. Mm, Y eso, pues, en los ámbitos o en las realidades en las que nos movemos en estos días, si bien hay muchas compañías que tienen presupuestos gigantescos para ayudar y apoyar el desarrollo de sus empleados, la mayoría no las tienen. Y la mayoría no tienen un plan estratégico de desarrollo de su talento. Y si tú que nos oyes eres una de estas personas que estás en estas compañías en donde el presupuesto para tomar un curso es cero para ti este año, es donde sí o sí tienes que tomar una posición de autoliderazgo si quieres sí o sí crecer en tu camino profesional. Porque si no, o sea, no puedes esperar a que la compañía te lo dé, sino tienes que ser suficientemente resiliente si tienes el hambre de crecer y madurar y desarrollar tu perfil y agregar cada vez más valor, de poderlo encontrar, de poder encontrar el camino por ti mismo. Y hay muchos, o sea, hay muchos recursos actualmente gratis, hay muchos recursos que están en internet o muchas, no simplemente tienen que ser cursos, pero muchas cosas que podrías tú estar haciendo y ahora que te ayuden a solucionar el reto profesional por el que estás ahora en una compañía, que te ayuden a solucionarlo de forma más rápido o más eficiente o más grande. Y simplemente haciendo conciencia de cómo tú lo puedes hacer mejor en tu rol ahora y cómo puedes agregar más valor, ya es una forma de autoliderarte hacia tu crecimiento y hacia tu desarrollo. y pasar a la acción, a buscar, a averiguar, a encontrar alternativas de formación, muchas gratuitas, como de hecho este podcast de alguna manera lo es, cursos online, personas que comparten contenido en sus redes sociales. Es que hoy en día la información está disponible y el tema es, de acuerdo contigo totalmente, Katy, en que no deberíamos esperar a que la empresa haga algo, porque finalmente se trata es no solamente de mi rol en la empresa, sino mi propio crecimiento personal y profesional. Entonces, buenísimo eso que nos cuentas. Bueno, Katy, ahora hablemos un poco de ti y de tu propia mentalidad y de tu cambio de mentalidad. ¿Qué ha pasado contigo en los últimos años que te ha llevado a, de alguna manera, si me permites decírtelo, ser un modelo a seguir en autoliderazgo? ¿Qué ha pasado contigo en tu mentalidad? Hoy, bueno, creo que han pasado muchas cosas, siempre están pasando muchas cosas por mi cabeza. Pero en estos últimos años creo que ha habido en mí un gran salto importante en el interés hacia poder generar valor eh, por mí misma. O sea, no necesariamente en una compañía, sino poder generar valor con mi entorno cercano hacia proyectos de interés propio. Y básicamente esto, esto despierta en mí por una situación muy personal que viví hace algunos años y es que pues yo al ser una persona muy apasionada por lo que hago, siempre fui una persona muy enfocada en mi trabajo y muy apasionada por hacer mi trabajo bien y por agregar mucho valor, pero descuidé la realidad de que al final mi trabajo me estaba generando solo una fuente de ingresos. Tener una sola fuente de ingresos pone en riesgo
la estabilidad financiera o los proyectos financieros de cualquier familia, ¿no? Hace algunos años, pues, mi situación es que me quedé sin esta fuente de ingresos por una reestructuración que hubo en la compañía y sin importar que yo era la persona más comprometida, la persona más apasionada, una persona pues que siempre tuvo promociones, o sea, siempre fui una excelente empleada. Sin importar todo eso, pues la situación y la realidad de la compañía es que ya no necesitaban de mis servicios. Y eso me llevó a despertar a una realidad en la que más allá de que mi pasión estuviese siendo cumplida porque amaba lo que hacía, pues la realidad integral es que no podía disponer de una sola fuente de ingresos porque no podía poner en riesgo no solo, o sea, el resto de mi vida o el resto de los ámbitos de mi vida por eso. Entonces, a partir de ese momento, eso fue hace como unos 5 años, a partir de ese momento, eh, mi convicción ha sido poder encontrar nuevas maneras en las que podamos agregar valor y poder diversificar esta fuente de ingresos. A mí me gusta mucho el tema o hablo mucho en otros espacios sobre la libertad financiera y sobre poder construir inversiones o proyectos que tú ames hacer, en roles en los que tú disfrutes hacer y que al final también te pueda generar una rentabilidad o una retribución monetaria con la que tú te puedas sentir tranquila, con la que podamos sentirnos en abundancia y libres en este momento de vida. Entonces, este cambio no de carrera, sino cambio de perspectiva, pues para mí fue muy importante, o en este cambio de perspectiva para mí fue muy importante el autoliderazgo, porque tuve que abrir mucha disciplina en mi vida para poder garantizar que este otro pilar que estaba desarrollando en mi vida sobre poder generar otras fuentes de ingresos pudiese ser construido y pudiésemos tomar acción o yo pudiese tomar acción mientras tenía mi trabajo, ¿no? Mi trabajo que también en el área de talento humano me apasionaba. Entonces, eso requiere de mucha autodisciplina y de mucha autoliderazgo para poder hacer posible lo que tú intrínsecamente o profundamente quieres lograr. Entonces, creo que al final el gran motivador es esta meta, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, para buscar todas las herramientas que te ayuden a llegar allá y para que puedas encontrar más razones que excusas para poder tomar acción. Y yo creo que ahí para mí radica mucho este autoliderazgo. Ahí te dejé de escuchar. Sí, discúlpame. ¿Cómo hiciste tú para vencer como eh, esas ideas? Yo no sé si la palabra será vencerlas, pero es que cambiar la mentalidad de tener un trabajo nutricional, lo llama uno de mis mentores, a abrirse a otras posibilidades, eso es difícil, lo digo también por experiencia propia. ¿Cómo fue para ti el cómo abrir ese espectro? Porque pues pensamos que hay solamente un camino, que es el camino como el tradicional, pero pues hay muchas más. Pero mucha gente, incluyéndome a mí misma hace 15 años, pues no pensaba que era posible, o sea, yo lo veía como que eso no era para mí. ¿Cómo fue para ti? Creo que o sea, yo creía que el camino era el camino de hacer carrera en una compañía, de crecer en una compañía, pero cuando resultó que de la noche a la mañana ya no tenía ese camino y pues yo como inmigrante no solamente tenía que abordar una nueva búsqueda de trabajo, sino que estaba en riesgo mi legalidad en un país, estaba en riesgo, sí, como el poder garantizar la consecución de mi vida en un país, eh, creo que eso despertó en mí una gran necesidad de como no poner todos los huevos en una canasta. Eh, pero fue a las malas que lo aprendí. Fue como una situación como de bastante riesgo en mi vida que me hizo como
mirar el gran despertar, ¿no? Y pues ya luego luego yo voy entendiendo que pues el camino hacia la libertad financiera no es uno solo, hay muchas maneras. Y lo importante es que podamos construir nuestro camino hacia la libertad financiera. Yo encontré uno y para mí es maravilloso, y porque el camino involucra trabajar o hacer cosas que me encanta hacer y que me apasiona hacer, cosas con las que vibro, cosas que me reenergizan, y eso es un buen camino para tener. Sin importar que mañana pueda escoger nuevamente trabajar en otros proyectos y colaborar en otros proyectos para una u otra compañía, lo importante es hacer lo que amas. Y pues ir hacia ese gran porqué, tener claro ese gran porqué, ¿no? Para poder avanzar. Es bastante, bastante importante. El por qué estás haciendo lo que estás haciendo, para qué lo quieres. Y si hay algo en este momento que te incomoda de tu situación actual, si hay algo en este momento que no te hace sentido con la vida que tú quieres estar viviendo, entonces es ahí el momento en el que tienes que reconocer, pues, cuál es esa vida. El momento es ahora para tomar acción. ¿Sí? Y creo que es en este sentimiento profundo de cuál es la vida que quieres vivir, es en ese sentimiento profundo en el que yo tomo acción y me autolidero en el de, si esta no es la vida que yo quiero vivir, tengo que tomar acción hacia la vida que yo quiero vivir. Qué bonito, y esto lo quiero conectar precisamente con entrar a hablar de libertad financiera. Para quienes no saben, Katy y yo, además de que hemos coincidido en diferentes temas como cliente, proveedor y demás, resulta que yo también hace poco terminé mi máster de libertad financiera y Katy está en ese tema precisamente. Para mí ha sido todo un descubrimiento, y eso que yo soy administradora de empresas. Entonces, imagínense para el montón de las personas que tienen otro tipo de formaciones, porque el tema de la mentalidad de finanzas, pareciera que hay como muchos tabús o muchas ideas, muchas creencias al respecto, que nos alejan precisamente de la posibilidad de libertad, porque no se trata únicamente de tener dinero porque sí, sino que más allá, yo lo que entendí al hacer esta formación es que más que tema de dinero o de finanzas, es un tema de libertad. Cuando tú empiezas a entrar en este mundo, Katy, ¿qué encuentras? Porque además tú te formaste como coach financiera. Sí. Entonces, hablando nuevamente de mentalidad, conectando como todos los puntos, ¿qué es lo que tú has encontrado primero en ti y en las personas en general que ya hoy en día ayudas en su propia mentalidad respecto a esto, al tema de las finanzas? ¿Cuál es la generalidad como de las ideas que hay allí? Bueno, primero que el conocimiento el conocimiento común está muy atado hacia una sociedad de consumo. Y creo que no nos enseñan suficiente de esto cuando estamos pequeños o en el colegio. Y cada vez más me doy cuenta que es realmente importante empezar a mirar nuestras finanzas alrededor de nuestro proyecto de vida de forma más crítica y no simplemente ir adoptando lo que el resto de la sociedad va haciendo. Porque, como les digo, la sociedad tiene un concepto muy consumista de sus finanzas y de tener dinero por adquirir cosas. Y es lo que vemos, es lo que vemos en la industria, ¿no? La industria estratégicamente nos mete eso en la cabeza porque al final somos una sociedad de consumo. Y creo que no es tal vez la manera correcta de abordarlo, y creo que la pregunta que yo siempre les hago a todos mis mentees en el camino de su libertad financiera es nuevamente el por qué quieres esto. ¿Para qué? Si tuvieses dinero, si tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué harías ahora? ¿Para qué lo estás haciendo? Y es en ese nivel de raciocinio en el que realmente aparece la libertad y aparecen los temas de hacerlo por tener libertad o por tener abundancia o por tener más tiempo con mi familia, por hacer cosas que amo más seguido. Entonces, hemos encontrado, o en este camino he encontrado, pues que hay un concepto muy generalizado y tal vez hasta erróneo en el camino de las finanzas, pero que al final todo radica, o que todo debería de radicar hacia
hacia el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora y qué quisiera yo en mi vida en este momento y qué estoy haciendo yo para construirlo y para hacerlo posible. Y pues nada, estamos en una sociedad en la que necesitamos dinero para poder hacer cosas posibles, pero las cosas se hacen posibles sí con dinero, pero también con mentalidad. Y en mi camino hacia esta formación o en mi camino que sigo caminando sin duda alguna, hacia este conocimiento o en mi camino hacia la libertad financiera, la mentalidad ha jugado un papel muy importante y la transformación de esa mentalidad. Porque si bien mi gran despertar fue en un momento de crisis, en un momento en el que mi estabilidad financiera estaba siendo retada, luego todo evoluciona hacia que al final lo hacía o lo hago por libertad, lo hago porque quiero abundancia en mi vida. Y cuando lo trabajas desde ahí y eres consciente de eso, todo fluye mucho más y mucho más rápido. Y todas estas taras financieras o estos malos hábitos financieros son capaces de evolucionar mucho más rápido cuando mentalmente estás tú listo para eso. Y Katy, la gente se hace la pregunta de ¿para qué quiero más dinero? O sea, ¿tú qué has visto? O sea, en general, o sea, ¿es una pregunta que brilla por su ausencia o más bien está presente, pero la gente responde lo típico para pagar las cuentas? O sea, que la gente se hace la pregunta. Pues tal vez la gente llega a mí cuando ya tienen la crisis, cuando ya el problema es que no tienen tiempo o cuando el problema es que no les alcanza para pagar su estilo de vida. Entonces llegan a mí cuando ya no se hicieron la pregunta, sino que ya están viviendo la realidad. Y ante esa realidad tan crítica, ya entran como en ese despertar como, wait, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Creo que necesito ayuda porque estoy en una situación que no quiero vivir en este momento. Y obviamente juntos nos hacemos la pregunta y juntos los invito a conectar como con esa realidad más elevada, que al final habla mucho como de la esencia de nosotros en este planeta. Y desde ahí suceden cosas maravillosas, porque conectas no con la escasez con la que vienes, ¿no? Porque vienes con un problema, seguramente de escasez de tiempo o de dinero, de recursos, y se empieza a trabajar desde una mentalidad más desde la abundancia. Desde las posibilidades y qué hay que hacer para empezar a corregir, para empezar a tomar un nuevo camino y demás. Pero entonces voy a responder por ti, según lo que te entendí. Es como que lo que concluyo es que basado en tu experiencia, la gente no se hace la pregunta del para qué quiero más dinero, de para qué quiero tener un mayor sueldo, para qué quiero tener mayores fuentes de ingresos. La gente ni siquiera se hace la pregunta y como no se hace la pregunta, va como muy en línea con lo que la sociedad está dictando, que es súper consumista, y ahí es cuando ya se pierden un poco hasta que llegan a un punto de crisis, que es cuando acuden a ti. ¿Es así? Sí, es así. Ok, ok. Entonces, para quien esté viendo esta entrevista o nos esté escuchando, pues hágase la pregunta. O sea, aproveche y hágase la pregunta ya que tenemos aquí esta maravilla de mujer que ha tenido una experiencia maravillosa y que nos está compartiendo eso que es real, que no es sacado pues por allá de una película de ciencia ficción, sino que es real. Pues aprovecha y hazte la pregunta. ¿Tú para qué realmente quieres ascender en un trabajo para ganar más y para ganar más, pero para qué? Y ojo, vuelvo y hago la acotación que hice hace unos minutos, la respuesta no se vale que sea para pagar las cuentas, porque Exacto. claramente la vida es una oportunidad para algo mucho más que pagar las cuentas, pero nos quedamos precisamente en o para pagar las cuentas o para cambiar el carro, como yo decía eso, para cambiar el carro, para tener mejores vacaciones, para todo muy consumista, pero realmente gracias también al trabajo personal, de mentalidad, de cambio de creencias que he hecho en los últimos años, entiendo que es para qué es diferente a eso que yo antes respondía frente a ese tema de para qué quiero más dinero. Y entonces, en línea con eso, Katy, ¿qué ideas generales, como consejos aterrizados, así como lo sabes dar, para que las personas empiecen a tener una mentalidad mucho más de atención a estos temas de las finanzas, qué les podrías decir? Wow, lo primero sería, yo les preguntaría si saben realmente
en qué gastan su dinero. Si realmente están entendiendo cómo está el flujo de dinero ahí en casa. Y si lo que están teniendo son más gastos, si están gastando más de lo que les está ingresando en el mes o en cierto periodo, les digo que no debería ser así. Y pues creo que desde ahí, desde este diagnóstico inicial, pueden hacer conciencia de muchas cosas y pueden madurar mucho la mentalidad. Entonces, bueno, primero, en este diagnóstico inicial, ¿cómo están tus gastos? ¿Sabes en qué te estás gastando el dinero? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Te estás gastando más de lo que te ingresa? ¿Cómo estás usando tu crédito? ¿Estás usando tu crédito para pagar tus gastos o estás usando tu crédito para generar rentabilidad, para generar inversiones? ¿Cómo está tu patrimonio hoy? ¿Cómo estás rentando tu patrimonio? ¿Tu patrimonio es solo tu casa? ¿O estás teniendo un patrimonio o estás generando rentabilidad con otros activos? ¿O solamente tienes a tu casa de patrimonio? ¿Cómo estás diversificando o cómo estás creando nuevas fuentes de ingreso con cosas que te guste hacer? Otra pregunta clave, ¿te gusta hacer lo que estás haciendo hoy o quisieras estar haciendo cosas distintas? Y de esas cosas distintas que estás haciendo, ¿con quién quisieras compartirlas? ¿Para qué lo estás haciendo ahora? Hay algo mucho más trascendental que el legado que quisieras dejar en esta vida. Y para esto tan trascendental, pues se necesitan recursos y se necesita un nivel de mentalidad y de conciencia tal vez distinta a la que estás teniendo ahora. Entonces, todo esto lo trabajamos mucho, yo lo trabajo mucho con mis coaches y la transformación es espectacular porque la libertad financiera no luce con 7 cifras para todo el mundo. La libertad financiera no es ser ricos, millonarios, millonarios. La libertad financiera es que tú puedas vivir en tus términos, que tú puedas vivir haciendo lo que quieres, lo que amas, con tus recursos, sin deberle nada a nadie, sin estar pendiente de que mañana un banco te va a venir a quitar algo, ¿no? Es vivir como consciente de eso. Entonces, esas son como buenas preguntas iniciales. Wow, miren qué maravilla lo que es conversar con un coach, ¿no? Porque esta coach le pide ideas o consejos y nos devuelve preguntas, maravillosas preguntas. Que además quisiera yo acotar algo acá, si me permites, Katy, si me permite la audiencia, y es, no te hagas solamente las preguntas con la posibilidad de considerar ser emprendedor o considerar tomar un rumbo distinto si es que estás en el mundo corporativo. Finalmente, el mundo corporativo también es un espacio maravilloso para aportar mucho valor, para generar un impacto positivo en la vida de muchas personas, mucho más de lo que te imaginas. Y no estoy hablando acá precisamente de los clientes, estoy hablando como este es un podcast de liderazgo, me refiero sobre todo a las personas que hacen parte de tu equipo, con quienes interactúas en tu día a día. Y esas preguntas que hace Katy, se vale responderlas claramente también, aun si estás en los entornos corporativos. Es más, si te las respondieras en entornos corporativos, sería muy valioso porque llevarías mucha más conciencia a esos entornos corporativos donde a veces falta un poquito de esto. Entonces, no te limites a pensar que las preguntas se hacen para, como decimos en Colombia, y no sé, Katy, si me vas a entender, mandar a la empresa al carajo, despedir a mi jefe, como diría mi mentor, de manera muy elegante. Las preguntas no son únicamente para esa posibilidad, porque también se puede ser un excelente líder y ser una persona que se autolidera estando y haciendo parte de los entornos corporativos, como en efecto Katy nos acaba de compartir ella cómo hizo y cómo se autolideró y cómo llegó a tener un crecimiento muy importante estando en un entorno corporativo por su propia iniciativa, que finalmente es de eso de lo que estamos hablando hoy, que es autoliderazgo, mentalidad, posibilidades, no esperar a que otro te resuelva, porque esa es la otra, ¿no? Entonces, me imagino yo, Katy, aquí esta pregunta no estaba preparada, pero la gente está esperando que otro le resuelva los temas financieros. ¿Qué observas tú ahí? Creo que en la mayoría se sienten víctimas del sistema.
Entonces creo que no necesariamente que otros se los resuelvan, pero no se sienten tan responsables. Esto fue por culpa de otro. Esto fue por culpa de otro, el banco que las tasas de interés están muy altas, bueno, lo que sea, la tarjeta de crédito que, bueno, lo que sea, esto fue por culpa de otro. Bueno, Katy, si las personas quieren empezar a curiosear un poco sobre estos temas de cambio de mentalidad, creencias, nuevo como mindset en temas de libertad financiera, ¿qué recursos podría recomendarles a quienes nos están oyendo y han llegado hasta acá en esta entrevista? Bueno, primero que yo puedo ayudarles, entonces que me escriban por LinkedIn, por ahí me encuentran y ya seguramente por ahí les dejo mi página web ahí en este podcast de Ilse. Y lo segundo es que les recomendaría, a mí me encanta leer, me encanta nutrirme sobre otros ángulos o sobre otras maneras de pensar. Entonces, desde un libro tan sencillo como El hombre más rico de Babilonia, por ejemplo, este libro a mí me encanta. Me, y si lo llegan a leer se van a dar cuenta que hay como un gran despertar, ¿no? Como en estos temas. Les recomiendo mucho para temas de mentalidad, Tony Robbins. Es una persona que te ayuda mucho a tomar acción de forma instantánea y a madurar muchos temas ahí mentales. Y nada, tomen acción, busquen ayuda, como les decía, incorporen dentro de sus recursos todas las posibilidades. Así conozcan a alguien que lo está haciendo distinto y que lo está haciendo de alguna forma que a ustedes les gusta, pues búsquenlo, hablen con él. Tomen un curso, hablen con Katy, la coach de libertad financiera, hablen con Ilse, que también es experta en estos temas. Entonces no pierdan la oportunidad de tomar acción, muévanse, no se queden en el de lo voy a hacer mañana o lo voy a hacer después, o cuando pase esto, cuando pase aquello. Autolidérense para tomar acción. Autoliderarse para tomar acción es ser proactivo, es ser intencional, no es esperar a que las cosas pasen, a ver si otro resuelve, si otro decide, porque cuando también yo he aprendido que cuando tú no decides, alguien decide. Decide la empresa, como le pasó a Katy hace unos años, o alguien decide. O la vida tiene unas maneras a veces muy extrañas y muy paradójicas de decidir. Te manda mensajes súper contundentes o súper fuertes. Entonces, más vale que tú decidas, más vale que tú te hagas cargo, asumas la responsabilidad y te autolideres en todo lo que hemos hablado aquí, en la posibilidad de crecer internamente como persona dentro de una organización. Fíjense el ejemplo tan bonito que nos contó Katy de cómo ella se hizo cargo de moverse internamente o movilizarse internamente en una organización para poder aportar más valor. No espero que nadie se lo dijera. Fíjense también cómo nos compartió una situación que la llevó a hacerse preguntas y que de alguna manera la movió, si me permites poner esa palabra aquí, Katy, y también cómo hoy en día se dedica a ayudar a las personas a que todo eso se pueda manejar de una forma mucho más distinta, mucho más proactiva. Entonces, creo que pasar a la acción es fundamental, pero no hacerlo de cualquier manera. Y yo creo que en eso coincidimos, Katy y yo, que somos coaches que ayudamos a las personas a entrar en conciencia, a tomar decisiones mucho más analizadas, pero no analizadas desde lo analítico como tal, estrictamente hablando, sino como desde una mezcla de quién soy yo, para qué quiero esto, cuál es el verdadero propósito, qué es lo que me está limitando, pero qué de mí, no qué de los otros. En eso, yo creo que como decía al comienzo de este episodio, Dios las hace, ellas se juntan, y hoy estamos compartiendo este espacio, entre otros, que compartimos ya por fuera de este podcast, que vale la pena es que te hagas esas preguntas un poquito más profundo. Indaga un poquito más profundo y aquí estamos, Katy en su tema financiero, yo en el tema de liderazgo y de crecimiento personal y profesional, y estamos totalmente al servicio de ustedes. Katy, ya sé que recomendaste pues a Tony Robbins, el libro El hombre más rico de Babilonia, que también me parece fantástico ese libro, una película para estos temas de mentalidad y ¡Wow! ¡Ay! Una película. Esta de Will Smith. En busca de la felicidad. Esa, En busca de la felicidad. Es bella. Sin Sí, duda. sí, definitivamente ahí cualquier persona.
Y además la historia es real, ¿no? O sea, Chris Gardner existe y demás, y la historia es real y él literalmente logró darle una vuelta a su situación y una vuelta casi que demasiado radical en el buen sentido de la palabra, pero es muy inspiradora. Bueno, Katy, quienes quieran contactar contigo, quienes quieran seguirte, quienes quieran aprender de ti, ¿dónde te pueden localizar? Claro, mira, sin duda, si quieren ahí seguir un poco más mi trabajo, lo que estoy haciendo y unirse a mi comunidad, por LinkedIn me pueden encontrar como Katiuska Gil, ahí seguramente luego se les pone el nombre, que es algo difícil, pero sin duda me encuentran. Por ahí me pueden seguir y pues también pronto ya ahí tenemos página web y por allá también se las dejo a través de esta gran ventana para que también puedan ubicarme por ahí. Y si Maravilloso. no, escriben a Ilse y ya. Exactamente, si no, a través mío, yo les hago el puente, créanme, yo hablo con Katy todos los días de mi vida. Todos los días. Entonces, entonces eh, a las personas que nos han acompañado hasta este momento de la entrevista, les agradecemos enormemente por llegar hasta acá. Esperamos de corazón que esta conversación les haya resultado valiosa, les haya puesto a reflexionar un poco sobre qué es ese tema del autoliderazgo, cómo se empiezan a conectar los temas de mentalidad, finanzas, libertad, etcétera, etcétera, y que lo que sea que hagas sea entrar en acción para que cruces ese puente entre el lugar donde estás hoy y ese lugar donde quieres estar, que es un poco la invitación que hay en este podcast llamado Puentes al Liderazgo. Muchas gracias a todos por estar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ilse, fue un placer. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilserodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.